Muy buenas tardes, estimados compañeros. Buenas tardes, profesor. El tema que he querido coger hoy es el estetoscopio o el fonendoscopio. Primero quiero realizar una pequeña definición de lo que es esta herramienta. Pues es un instrumento diseñado para escuchar los ruidos que se producen dentro del cuerpo humano, mediante una técnica denominada la auscultación. Eso es lo que hace referencia al estetoscopio. Bien, dentro del contexto de la época de la creación de este instrumento, pues René Lané, él decía que las catatumbas decoradas con el nombre de hospital hacía referencia al sistema, a los hospitales de la época de Francia de esa época. Era el panorama que se describía Laennec en el sistema de salud de Francia porque era bastante precario y pues no contaba con muchas herramientas, no se contaba con mucha tecnología para esa época. Entonces, desde el comienzo, más o menos desde 1816, se inicia una época dorada para el área médica en Francia. Y con respecto a las tecnologías, pues a pesar de que estaban próximo al inicio de lo que se inició, a lo que se fue el inicio de la revolución industrial, eh, las tecnologías en el área de la salud eran muy limitadas y eran muy escasas. Pues por consiguiente, pues esta época fue dedicada única y exclusivamente al desarrollo industrial. Entonces por eso se le tenía poca importancia al área humanística. La medicina, por ser un área humanística, pues no contaba con este tipo de ventajas. Pero, ¿cuál fue la problemática real que pudo haberse creado para poder crear el fonendoscopio? Una, pues, era escuchar de la mejor manera los ruidos del cuerpo humano, ¿no? Eh, pues la necesidad también que sin que realizar o poner los oídos directamente sobre la piel para poder auscultar a la persona, pues esta también fue una necesidad que vio Laennec para crear el fonendoscopio. ¿Cuál era otra necesidad? Preservar tanto para el médico y el paciente el pudor de la época. Pues una época que está remontada más o menos hacia 1816, pues el pudor y el recato pues era una cosa que ocupaba una gran importancia dentro de la sociedad. Mm, Pues una era mejorar la atención del paciente, lógico. Otra, pues a través de este instrumento, pues realizar estudios de enfermedades, ejercer la enseñanza a raíz de este instrumento, escuchar la forma nítida de los ruidos. Esto no quiere decir que no escucharan cuando hacían la auscultación directamente entre oído y piel. Lo que pasa es que el ruido se alcanzaba a opacar, no era tan nítido, no tenía esa gran eh, nitidez para que ellos pudieran detectar muy bien los ruidos cardíacos. Otra limitante o la problemática o una necesidad del estetoscopio es porque eran los pacientes, pues la problemática que presentaban los o pacientes con un grado extremo de obesidad. Entonces se complicaba aún más el poder escuchar estos ruidos cardíacos. Y, y otra necesidad era pues de no exponer a los pacientes, especialmente las femeninas, a descubrir sus mamas para poder realizar este proceso de auscultación. El proceso de creación del fonendoscopio se le adjudica a René Théophile y a Sinte Laennec. Más o menos Laennec creó el fonendoscopio en 1816. Él, como todo proceso de investigación, pues pudo observar en un parque en cierta determinada de su época, vio que los niños estaban jugando en golpear un tronco, pero uno de ellos se ponía en un extremo, al otro extremo del tronco, a escuchar lo que el otro estaba tocando con el palo y el árbol. Entonces a esto le causó mucha curiosidad el haber observado este juego entre los niños. Ya en su práctica médica diaria,
Lenné estaba atendiendo a un paciente y se acordó de aquella observación que había hecho y cogió un rollo de papel y lo que hizo fue envolverlo y lo convirtió en un tubo. Y a sorpresa cuando él pudo ver que a través de ese cartón enrollado, ese papel enrollado, cuando puse en contacto con la piel y su oído, pues pudo de alguna forma eh, em, percibir de forma un poco más clara el sonido, los sonidos cardíacos. Y fue así como ya en 1816, como le había dicho, creó el primer prototipo del estetoscopio o fonendoscopio, que consistía en un cilindro más o menos aproximadamente de 30 centímetros de largo, con un diámetro de 3 centímetros y con un orificio de 5 milímetros que iba de extremo a extremo y que esta parte final era la que se colocaba en el oído para poder escuchar muy bien los ruidos cardíacos. Qué puso en principio? Pues puso en principio el juego físico del sonido, que el sonido tiene la capacidad ¿cómo se llama? De viajar en ondas, ¿sí? En ondas. Entonces, de pronto, el tener el área muy reducida, pues de alguna forma se hacía una resonancia de ese sonido o una amplificación, y por eso era que de pronto de alguna forma René alcanzó a oír que se escuchaba con mayor nitidez los latidos cardíacos. Dentro del fonendoscopio, pues ahí comienza una serie de innovación a partir de este primer prototipo, y el primero que realizó, que hizo las modificaciones, fue el mismo René Laennec. Hizo modificaciones aumentando el área del diámetro interno con la misma longitud, y también alcanzó a realizar una pequeña, reducir un poco el área por donde se escuchaba, ¿sí? Entonces, esos fueron los primeros modificaciones que René le hizo al fonendoscopio. Otra modificación física fue convertirlo más o menos en una trompeta, ¿no? En el extremo era mucho más agudo y el área era un poquito más grande, pero entonces ya el tamaño de longitud era más corto. Hay que tener en cuenta este pequeño artefacto o esta pequeña modificación, porque a partir de este también se va a generar un estetoscopio que va a ser más específico para un tipo de auscultación. El doctor Kerkeret aplicó escuchar ruidos intestinales por primera vez hacia 1820, ya utilizando un poco no la parte rígida del fonendoscopio, sino que ya comenzó a utilizar herramientas un poquito más flexibles para poderlo hacerlo más cómodo, ¿no? Entonces, y aquí esta era la forma del auricular de ese tipo de fonendoscopio. Hay que tener en cuenta, y se me olvidó decirles, que de alguna forma este primer prototipo se llamó uno auricular, porque solamente tenía un solo canal auditivo. Otra innovación que realizó Charles James Blasius William en 1829 fue haber creado el primer fonendoscopio biauricular. O sea que ya no tenía un solo tubo, sino que contenía dos tubos para una mejor audición. Tenía hasta un muelle para poder amplificar. Había una conexión entre los dos tipos de tubos para amplificar un poquito más el sonido. Y esta era la parte externa donde utilizaba el área que era la que iba a auscultar. Aquí al lado aparece una pequeña cápsula más pequeña para reducir un poquito más y hacer más intenso el sonido del cardíaco. Ya George Phyllis Kaman en 1851 introduce conductos flexibles y de goma al sistema del fonendoscopio, aquí como lo vemos en la gráfica.
En el año de 1895, Adolfo Pinar usó el mismo principio creado por Laennec, y fue el fetoscopio o el estetoscopio de Pinar. Se llamó así justamente porque era para escuchar latidos fetales en embarazada. Este fue un gran adelanto que se pudo realizar en ese entonces de la historia, porque pues para Adolfo Pinar pues se considera como la primera persona que comenzó a documentar la parte de los fetos, del fetocardia en las mujeres embarazadas. Aquí tenemos dos prototipos, uno en madera y otro en metal. Actualmente se sigue utilizando este tipo de instrumentos en algunos hospitales y es muy confiable. Dentro de la innovación también aparece Robert Siemens Wolf en el año 1894, introduce ya una membrana específica para el fonendoscopio. Y aquí ya comienzan a generarse una serie de adelantos en el sentido de poder crear herramientas que pudieran generar mucho más la producción en serie de este tipo de artefactos, ¿no? Entonces, ¿y qué consistía? Pues el diafragma, pues lo que permite es escuchar únicamente las longitudes de las ondas más cortas de los sonidos de alta frecuencia, ¿sí? Es más o menos lo que se hace referencia en este tipo de fonendoscopio que ya vienen con membrana. Esta modalidad capta los sonidos de alta frecuencia, por lo que sí es necesario ejercer una presión sobre la piel y sobre la membrana, y entonces hay un mecanismo que se activa o se une internamente y a su vez restringe el movimiento de la membrana y bloqueando y suavizando las longitudes de onda. Entonces se alcanza a percibir un poquito mucho, se alcanza a amplificar un poquito mejor las ondas producidas en el cuerpo humano. Ya en 1961, pues todos sabemos fue David Littman. David Littman fue un médico especialista cardíaco quien construyó ya en forma, por decir de alguna forma, mucho más innovadora, el fonendoscopio con doble campana, que era y la que estaba posteriormente, en acero inoxidable con conductos de tigón o un polímero ya un poco más firme, y el diafragma. Entonces estos ya sirven tienen dos tipos de utilidad: para escuchar ruidos cardíacos o pulmonares en adultos, y el pequeño para escucharlos en menores de edad o neonatos. Ya dentro de la innovación aparecen unas cosas que se llaman los digitales, los fonendoscopios digitales. ¿Y qué tienen estos de novedoso? Pues que amplifican el sonido natural a través de un dispositivo electrónico. Graban los ruidos, se pueden conectar con Wi-Fi y Bluetooth. Bueno, compañeros, pues espero les haya gustado esta pequeña intervención que he querido tener con ustedes. Les deseo una feliz tarde.